Pues para mí es un gran honor y una bendición estar con ustedes acá esta noche. Le doy gracias a Dios por la bendición de haberme traído y al Padre por su invitación y también por su amable bienvenida. Pues es un gusto que nosotros nos reunamos como pueblo de Dios para compartir los misterios de nuestra fe. El llamado urgente de María, Reina de la Paz, para estos últimos tiempos será el tema que les voy a compartir, y le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra para que nos acompañe con esta lectura. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 19, la palabra de los profetas. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios. Pues todos nosotros tenemos, como católicos, una relación personal con la Santísima Virgen María, y es un llamado que la Iglesia ha hecho muy particularmente para la batalla de estos tiempos. Sabemos que cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de Jesús, porque Jesús viene en la plenitud del tiempo, dice la palabra, y con la encarnación del Mesías comienzan los últimos tiempos. Pero vemos que han pasado más de 2000 años después de que Jesús nació y después de que ascendió al cielo. Y entonces siempre nos preguntamos, ¿cuánto falta? ¿Cuándo viene el Señor? Y hay tanta profecía, hay tanto anuncio, hay tantas señales que se dan a través de los siglos acerca de esa parusía, como se llama el regreso de Jesús. Pero dense en cuenta que los mismos apóstoles, por ejemplo San Pablo, hablaba como si el Señor fuera a llegar durante su tiempo, y muchos lo han hecho así. Entonces, lo que nos enseña esto es que esperar que el Señor venga ya es un sentimiento noble del cristiano, si viene de un corazón limpio. Yo quiero que el Señor venga, claro, pero al mismo tiempo, como dice San Pedro, pero el Señor es paciente y misericordioso, y Él quiere que todos nos salvemos, y por eso no encontraremos de repente la venida del Señor esta tarde, porque de pronto la misericordia de Dios quiere que muchos que se pudieran condenar si llega esta tarde, que no se condenen. Entonces vivimos en esa misericordia misteriosa y en un tiempo que solo Dios conoce. Pero hay algo muy importante que entender, y es que el demonio no sabe cuándo es el día ni la hora, y él sabe que entre más tiempo pasa, más se le acerca el fin.
porque Él tiene su tiempo limitado con este reinado de la muerte y se le está acabando el tiempo a toda velocidad. San Juan Evangelista en el libro del Apocalipsis escucha una voz que dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y esto obviamente que San Juan lo vive en un éxtasis y está afuera del tiempo, no está en el tiempo. Y por lo tanto esa voz le está hablando del demonio y la batalla espiritual con los hijos de Dios en la tierra, que somos nosotros. Entonces, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, se ha ocupado en aconsejarnos cada vez más a estar permanentemente buscando estar en gracia de Dios. Y yo sé que este es un sermón viejo. La gente sabe que lo que vamos a escuchar del sacerdote desde el púlpito en sus homilías es que nos convirtamos, que cambiemos, que obedezcamos a Dios, que aprendamos el Evangelio como nuestra guía, nuestra única guía. Y todo esto es lo que el Espíritu Santo habla a través de la Iglesia. Pero al mismo tiempo sabemos que la Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra. Ustedes saben de la innumerable cantidad de apariciones de la Virgen que han ocurrido alrededor del mundo a través de los siglos. Y los mensajes de la Virgen en todas las apariciones siempre hablan de imitar a su Hijo, de imitar a Jesús, de obedecerle, de cambiar el corazón, de orar por la conversión de todos los pecadores, de llevar una vida santa. Y este es el clamor del cielo, que quiere que hagamos esto. La Virgen de Fátima, por ejemplo, le enseña a orar a los pastorcitos. Y una de las oraciones que les enseña dice, parte de ella dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ustedes seguramente conocen esa oración porque la rezamos prácticamente en todo el mundo en las décadas, entre cada década del rosario. Y es una oración que la Virgen nos enseñó. Pero des en cuenta cuál es la voluntad de Dios, porque en esa oración se refleja la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación de todos los pecadores. Por eso nuestra oración siempre debe estar enfocada en ese amor, en querer que todos nos salvemos. Mucha gente dice: ay, ¿por qué no vendrá el Señor ya para que acabe con tanta maldad? Y bueno, podríamos decir que eso puede ser un sentimiento producto de la angustia que produce el mal que hay en este mundo. Pero al mismo tiempo, si nosotros revisamos nuestro corazón y nos damos cuenta que el Espíritu Santo quiere que nos salvemos y quiere que le llevemos almas para que se salven, entonces lo que estamos pidiendo es que Dios se apiade de toda esta humanidad que está perdida y que nos dé la oportunidad a cada uno de nosotros de llevarle almas. Ustedes saben que cuando Jesús está agonizando en la cruz, una de sus palabras fueron: tengo sed. Y esa sed de Jesús no era de agua, era una sed de almas,
porque lo que Jesús quiere son almas, y esa es la sed que tiene el Señor. Él quiere que le llevemos almas, comenzando con la nuestra. Y para llevarle almas a Dios, tenemos que entender el mensaje de Jesús a sus primeros apóstoles: yo los convertiré en pescadores de hombres. Y este es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Nosotros somos sus pescadores, y todos los seres humanos que Dios coloca en nuestro camino son los hombres que Dios colocó para que se los llevemos. Esa es nuestra pesca. Y la Virgen María, Reina de la Paz, como reina de la batalla espiritual de los tiempos que vivimos, nos dice: si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros entendemos qué es la conversión del corazón, nos convertiremos en instrumentos de paz, en instrumentos de luz, en instrumentos de rescate, en instrumentos del amor de Dios. Y eso es lo que el cielo necesita urgentemente. Es el mensaje más urgente de la Reina de la Paz, que nosotros entendamos que somos la esperanza del Padre Celestial. Vivimos en un mundo que está naufragado en el materialismo, en el consumismo y en toda clase de ideologías y de géneros y de depravaciones. Y para el cielo, cuando el cielo nos mira, nosotros somos la esperanza, porque somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios separó, el pueblo que Dios predestinó para que seamos esos testigos. Y es muy importante que nosotros nos despertemos a esta misión y que nos demos cuenta que no se trata de irnos por el mundo entero, sino que ahí donde estamos, ahí donde el Señor nos llamó, que ahí seamos luz, que ahí seamos esperanza, que ahí seamos verdadera conversión. Ustedes saben que lo que más habla en nuestra vida es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, es lo que más habla más que las palabras. Cuando yo verdaderamente me convierto en una persona de Dios, yo estoy buscando todo el tiempo convertirme en una mejor persona. Y sabemos que esta es una lucha, porque todo pelea contra mí, porque el mundo no quiere ser mejor, el mundo simplemente quiere triunfar en lo que quiere adquirir, y ese es el mundo. Pero nosotros como pueblo de Dios estamos buscando es el amor de Dios que se desplace a todos los corazones como un fuego, para que incendiemos todos los corazones que encontremos. Por eso Jesús decía: vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera en llamas. Y estaba hablando del Espíritu Santo, de ese fuego, y ese es el fuego que llevamos nosotros. Si usted tuviera en este momento un momento perfecto, podría ver que cada uno de nosotros tiene una lengua de fuego sobre la cabeza, porque cada uno de nosotros fue bautizado con el fuego del Espíritu y lo llevamos, ese fuego. Y ese es el fuego que el demonio quiere apagar. Es el fuego que quema y enceguece a los espíritus, porque rondan los aires, porque vivimos en el mundo del destierro, y nosotros somos un problema para la oscuridad, porque nosotros somos antorchas de luz. Pero para que esta llama esté encendida y cause incendio por donde pasemos,
necesitamos estar en gracia de Dios. Y para estar en gracia de Dios, yo necesito entender lo que es el amor de Dios, porque una de las tareas más importantes de nuestro crecimiento espiritual como hijos de la iglesia es distinguir entre el amor humano y el amor divino, para que entendamos lo que es amar incondicionalmente y amar condicionalmente. Ustedes saben que por naturaleza humana nosotros amamos condicionalmente. Yo amo al que me ama, a mí me duele el que yo amo, solamente me preocupan las personas que yo quiero, y todo lo que yo hago lo hago con interés, con el interés de adquirir algo, de beneficiarme en alguna manera. Ese es el amor natural, así nacemos, con ese amor nacemos. Pero por el bautismo hemos recibido el extraordinario fuego del Espíritu de Dios, que nos trae un amor divino, que es el amor que hace posible que yo ame sin interés, que yo me entregue sin condición, que tenga en el corazón el celo de ayudar a los demás sin esperar nada. Ustedes saben que una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta, y todo el día trabaja para todos, y no está haciéndolo por ningún interés, se está dando y muere dándose. Y cuando muere, muere con una sonrisa, porque el que da vive alegre, sin importar las dificultades que trae la vida. Cuando nos aprendemos a dar sin condición, vivimos alegres y morimos alegres, porque vivimos en Dios, porque ese es el amor de Dios, y ese es el amor que necesita este mundo perverso. Hay gente que se asusta cuando conocen personas que están siempre ayudando, que se están dando y no quieren nada y no buscan nada. No los entienden, les parecen gente rara, porque es que eso no es de este mundo, y claro que no lo es, porque eso es de Dios. Y precisamente la forma en que llevamos a Dios al mundo, que es nuestra misión, es por medio de su amor, por medio del amor incondicional. Cuando yo tengo ese don extraordinario del espíritu de servicio, ustedes saben lo valiosa que es una persona en la familia, en nuestras comunidades, en cualquier lugar donde nosotros vivimos. Una persona que sirve sin interés y que está siempre dándose. Esta es una persona muy valiosa, brilla, es como un lucero en medio de esta oscuridad. Y eso solo lo produce el amor de Dios, nada más. Y esa es la luz que este mundo necesita, porque estamos viviendo en un mundo lleno de islas, de egoísmo, el mundo de los derechos, de mis derechos, de mi territorio, de lo mío. Es el mundo en que vivimos hoy, y por eso tenemos todas estas ideologías que le venden al hombre sus derechos. Y es verdad que todos tenemos derechos humanos, todos tenemos un territorio que Dios nos ha dado, que es nuestra vida, de la cual somos responsables, y también el derecho de respetar la vida de los demás. Pero de ahí a creer que yo estoy independiente de todos y yo soy una isla, como este mundo pretende enseñarnos, porque de eso está hecho el feminismo y todos los ismos que usted escucha en esta sociedad están hechos del egoísmo. Y precisamente a eso es
A eso es a lo que debemos huirle como a la plaga, porque nosotros como pueblo de Dios debemos entender que el egoísmo es una enfermedad espiritual, porque el egoísmo es precisamente el espíritu del materialismo, y el materialismo es nada menos que el vestido del mismo demonio, porque cuando ustedes leen la palabra se dan cuenta cuántas veces Jesús y sus apóstoles hablan del mundo, y lo mencionan muchas veces. Jesús en un momento dado dice: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan Evangelista dice: el mundo entero está en manos del diablo. Ahora, mucha gente no sabe qué es el mundo, piensan que es la tierra, que es este planeta, pero lo que sucede es que el mundo al que se refiere Jesús y sus apóstoles, al que se refiere la iglesia en su doctrina, es un espíritu, es el espíritu del mal, el que reina en este mundo. Y por eso Jesús, cuando le está orando al Padre por nosotros todos, antes de su pasión, le dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y des en cuenta en qué forma habla Jesús del mundo y cómo Él habla al Padre de que su preocupación por todos nosotros es que estemos protegidos del espíritu del mundo, que es el maligno. Para que nosotros entendamos eso, tenemos que adentrarnos de verdad en el misterio de nuestra fe. Porque cuando usted se va a confesar, usted tiene que entender que al irse a confesar, usted está entrando en algo que es prácticamente como un exorcismo. Usted está llevando sus pecados a la iglesia, y de manos del sacerdote usted va a ser desatado de esas fuerzas que lo tienen atado al pecado, y solo la iglesia tiene autoridad para hacer eso a través de ese sacramento. Entonces, lo que está haciendo usted, le está dando señorío al Señor, diciéndole: tú eres el Señor de mi vida, y yo te he traicionado, yo he pecado, perdóname. Es un acto tan inmenso que los demonios no lo resisten. La tortura más grande para Satanás es un pecador arrepentido. Los demonios no tienen rodillas. Los demonios no conocen el arrepentimiento, no lo tienen, no lo tendrán. Y por lo tanto, nosotros nos exorcizamos, la iglesia nos libera cada que nos confesamos. Y sabemos que el bautismo ya de por sí fue el exorcismo central que nos liberó de todos nuestros pecados de antepasados y nos hizo criaturas nuevas en Jesucristo. Sin embargo, entendemos por qué Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, y además, con la urgencia que Él lo instituyó, inmediatamente resucitó. Precisamente acabamos de pasar por esta estación de estas lecturas, donde aparecen estos pasajes tan misteriosos como Santo Tomás, en medio de esa institución de la confesión y lo que sucede con él. Pero lo que queremos entender con la batalla espiritual que tenemos en este mundo contra el espíritu de este mundo es que nosotros como pueblo de Dios tenemos una misión de almas. Necesitamos ser luz, y la Virgen Reina de la Paz, que es reina de esta batalla de los últimos tiempos, y lo llamamos últimos tiempos porque cómo no van a ser los últimos si entre más tiempo pasa
más se acerca el regreso del Señor. Nadie sabe cuándo, pero el tiempo lo está marcando y va llegando. Y por lo tanto, la batalla cada vez es más ardua y el demonio cada vez está más desesperado y más furioso. Y nosotros no debemos tenerle miedo al demonio. Nosotros debemos tenerle miedo al pecado, a eso sí, pero no al demonio, porque el demonio está derrotado. Y sabemos que el demonio es el pecado mismo. Entonces el único poder que tiene él contra nosotros es el pecado. Así de que la misión nuestra, ¿cuál es? Asegurarnos de estar lejos del pecado. Y si caemos, tenemos que muy rápidamente regresar a la amistad con Dios por medio de la confesión. Y sabemos también que necesitamos estar fortalecidos espiritualmente, y nuestra fortaleza espiritual es la Eucaristía, el pan de vida, pan de ángeles, cuerpo y sangre del Mesías. Miren ustedes que cuando usted se compenetra bien en el misterio de la confesión y hace una buena confesión y tiene un corazón contrito, arrepentido, y usted viene a comulgar, usted siente la fuerza del Espíritu Santo que le da a usted la capacidad de pelear contra las tentaciones, contra sus flaquezas, contra sus debilidades, contra todo lo que los separa de la gracia. Y esta es una batalla permanente en la que estamos todos nosotros y que nos toca pelearla hasta la tumba, porque todos los días nos levantaremos a convertirnos, todos los días. Pero lo importante es esto: en la iglesia es muy común que se hable mucho de los últimos tiempos, de irnos a esconder y guardar comida, de ojo con el cometa, ojo con el eclipse, ojo con aquello, ojo con las señales, ojo con los masones. Y hay tantas noticias y hay tantas cosas que se dicen. Y bueno, todo eso existe y todo eso es parte de esta realidad en que vivimos. Pero ¿saben qué? Todo es una distracción, porque la realidad es que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús, en nuestra salvación, en vivir en gracia, en ser personas sencillas, humildes, sacramentales, de oración, de un buen corazón, de buenas obras, de ser personas que estamos cambiando siempre hacia el bien. ¿Qué importa cómo se va a acabar este mundo? Mire, usted puede salir y le cae una teja ahí en la puerta. Usted puede morirse aquí, en este mismo lugar. No importa. ¿Cómo vamos a terminar? No importa. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No importa. Lo que importa es qué estamos haciendo con nuestra salvación. ¿Qué estamos haciendo con la salvación de los demás? Eso es lo que importa, porque esa es nuestra misión. Y dense cuenta que todas estas noticias, toda esta especulación de lo que el diablo está haciendo en el mundo, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, quién sabe cuántas conspiraciones, todo eso no es para el pueblo de Dios. Miren, yo viví en los Estados Unidos 27 años y cuando yo vivía allá no estaba con Dios, estaba muy lejos de Dios y era actor y músico en Hollywood. Y me acuerdo que las sectas americanas, tantas sectas que hay, todas utilizaban el terror religioso para reclutar gente. Siempre
el final del mundo, esto, y se llevan gente a esconderla por allá y les dicen cosas, los mantienen con miedo, los mantienen inseguros, pensando en esto y pensando en aquello, y ya ni siquiera la crema de dientes la usan porque la produce no sé quién, y terminan convertidos en gente torpe, realmente, porque pierden su libertad. Y eso lo vi en las sectas todos los años que estuve allá. Y ahora que tengo 25 años de misionero en la iglesia, por el mundo entero viajo, y la tristeza que me encuentro es que en la iglesia católica hoy hay muchísima gente viviendo así y escuchando esa basura y predicando esa basura y esclavizando al pueblo de Dios con esas tonterías. Y entre tanto, entonces, no están cambiando, no se están santificando, no están viviendo el Evangelio porque están muy preocupados del fin del mundo. Y eso es más importante que cambiar el corazón. Y por eso tenemos que ponerle cuidado a las distracciones que trae el demonio. Es muy astuto, es más astuto que nosotros. Y entonces, para poder estar libres de toda esta basura y de todos estos engaños, lo que usted tiene que hacer es vivir cada día con su afán, como dice el Evangelio, cada día con su afán. Usted viva su día bien vivido, honestamente, trabaje duro, consígase el pan con el sudor de su frente, usted ayude al que pueda ayudar, ame sin condición, y si el Señor lo sorprende así, le aseguro que le irá muy bien, porque eso es lo que el Señor quiere que usted haga, que usted viva así, que usted viva en orden, sin tener los ojos puestos en nada más, porque no es necesario. Y miren ustedes que la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, en todos sus mensajes siempre dice: vivan como hijos de la iglesia, como hijos que sirven a Dios en la iglesia. ¿Y cómo servimos la iglesia? Siendo buenos. Ustedes saben que la palabra ser bueno es un escándalo en este mundo, es casi cosa de tontos. Usted le dice a gente inteligente, gente de éxito en el mundo, gente popular, y le dice: ay, ¿por qué no tratan de ser buenos? Y se van a burlar de usted, porque ese es un chiste. Pero nosotros sabemos que es la única verdad, que es el único camino y que es lo único que Dios quiere, que seamos buenos. Porque de la única manera que nos vamos a santificar es a través de volvernos buenos. Pero ¿saben ustedes una cosa? Para ser buenos hay que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener tolerancia, compasión, paciencia, caridad. Para eso se necesita valentía. El cielo es de los valientes, el infierno está lleno de cobardes, y eso lo tenemos que tener claro. Y la Virgen enfatiza esto constantemente, diciendo: pórtense bien, cambien su corazón, vuélvanse buenos, obedézcanle a Dios. Y esto suena como un viejo sermón que escuchamos cuando niños, pero ¿saben qué? Más vale que ese sermón nunca cambie, porque en cualquier momento se acaba esta vida, y la muerte no escoge por edades. En cualquier momento nos suena la campana. Yo le digo a la gente: miren, uno de los retiros más poderosos a los que usted puede participar es un funeral. Un funeral es el perfecto retiro, porque ahí está la campana y ahí hay una voz por allá que le dice a usted: tú eres el próximo. Eso es lo que es. ¿Sí o no? Usted va a enterrar un pariente,
Usted lo tiene ahí en el ataúd y todos hablan y todos se saludan y muchos no se ven hace tiempos y algunos oran, pero ahí está el muerto y ese muerto habla, porque ese muerto es el testigo de la muerte. Ese muerto nos recuerda a todos nuestro destino, nuestra sentencia, y esa voz está hablando ahí diciendo: y pensar que un día yo estaré en ese ataúd. Eso es. Y por lo tanto, no hay nada más profundo, no hay un encuentro más radical que un funeral. Ese es un encuentro radical, porque es que miren, nosotros torpemente nos olvidamos de la muerte y andamos por ahí como inmortales y hacemos cosas de inmortales en un mundo de mortales. Sí, está muy bien que usted se sienta inmortal en Jesucristo por la fe. Eso es muy bueno, porque eso es crecimiento espiritual. Cuando yo vivo con el sentido eterno de mi vida, porque creo en la vida eterna y creo en las promesas de Jesús, ahí tengo yo un sentido inmortal de la vida. Eso es muy bueno. Pero cuando yo vivo esta vida mortal de esta carne, de este mundo temporal, como si no me fuera a morir, entonces me he olvidado de lo más importante, que es tener los ojos puestos en mi conversión permanente para que no me sorprenda la muerte sin prepararme. Esto es muy grave. Miren, hace 27 años yo fui secuestrado en Colombia por las guerrillas y tenía 47 años. Llevaba 33 años lejos de Dios, totalmente perdido en el mundo, metido en el dinero, la fama y todo lo que me daba mi vida artística en California. En ese secuestro todo cambió, porque termino en la selva de Colombia, 6 meses secuestrado, los primeros 15 días en una cueva, amarrado y encapuchado. Y en el día 15 del secuestro tuve una experiencia mística con el Señor que cambió mi vida para siempre. El Señor se me apareció. Y esa es la razón por la cual estoy aquí con ustedes, porque a partir de ese secuestro y de todo lo que yo viví en ese secuestro, que viví un éxtasis como el juicio personal de mi vida ante el Señor, salí del secuestro milagrosamente, porque el Señor tenía un plan con mi vida. De lo contrario, jamás hubiera podido salir con vida, porque estaba sentenciado a muerte. Salí con vida, regreso a California, comienzo mi nueva vida ya con Dios en la iglesia, y 2 años después el Señor se me manifiesta de nuevo y yo dejo toda mi vida artística y me vuelvo misionero de la iglesia hace ya 25 años. Pero lo que yo les quiero compartir de eso es que todo ese tiempo que yo viví lejos de Dios, lo viví haciéndole culto a este mundo, enamorado, completamente entusiasmado con todas las cosas del mundo, el consumismo, el materialismo, todos los ismos que llevan al abismo. Y por ahí caí yo. Y estaba feliz en el pecado, hasta que tuve esa experiencia con Dios y me di cuenta que si hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Además, tuve la visión del infierno, del estado más bajo del purgatorio, y pude ver los demonios de mis pecados mortales de 33 años en un lago. Parecían racimos como gérmenes, como una lava, y mi alma los conocía a todos, eran legiones. Y yo sabía que si yo moría sin confesarme, me iba a condenar.
Por eso el milagro que Dios me hizo de rescatarme de la selva y luego poder ir a confesarme, y en el momento que el sacerdote me dio la absolución, yo sabía que todos los demonios que vi en el lago se habían ido, y eso fue la libertad más extraordinaria que yo pude haber sentido en mi vida, que nunca se los podré explicar, porque yo salí de ahí a vivir mi vida nueva, a California, y ahí es cuando el Señor cambia absolutamente todo para mí. Y en estos 25 años de misiones, el celo más grande que yo llevo, el interés más grande que yo llevo cada día de mi vida, es decirle a la gente: despierten, esta vida es un instante, perdón, y ya se acaba, y tenemos que estar preparados. No permitan que la muerte los sorprenda sin prepararse, como me sorprendió a mí. Eso no se lo deseo a nadie. Además, yo puedo pararme aquí al frente de todos ustedes y en el nombre de Dios decirles: es verdad que existe el infierno, porque yo lo he visto. Es verdad que existe el demonio y todas sus huestes infernales, y que son los enemigos del alma que nos quieren destruir. Es verdad que existe el purgatorio, porque el Señor me dejó contemplar el estado más bajo del purgatorio, muy doloroso y en total tinieblas, pero almas que ya se habían salvado, pero en un estado que tampoco se lo recomendaría a nadie. Yo a veces escucho católicos que irresponsablemente dicen: ay, con que terminen el purgatorio. No saben lo que están diciendo. No, es que Jesús nos dio a nosotros todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Por eso es que yo digo: despiértense, porque no hay tiempo que perder. Miren, el error más grande que podemos cometer nosotros es creer que tenemos tiempo. Yo a veces me encuentro gente por ahí que voy conociendo con los años, y cuando regreso a esas ciudades les pregunto: ¿y cómo van? Y dicen: ahí voy. Ahorita robo un poquito menos y ya fornico un poquito menos, ahí voy. Y yo: sí, ahí va, pero para el infierno, porque nosotros no podemos entrar en un proceso. Ustedes saben que este mundo es el mundo del proceso. Todas las psicologías modernas hablan del proceso, pero cuando usted lee el Evangelio y Jesús está hablando del pecado, dice: si este ojo te hace pecar, ponlo en un proceso. No, ¿qué es lo que dice? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, dice que lo pongamos en un proceso y lo aconsejemos. No, córtatelo. ¿Y a quién estamos siguiendo? El pecado no tiene proceso. El pecado, como lo anuncia San Juan Bautista, se corta con el hacha de raíz. Él decía: el hacha está puesta sobre la raíz. Y esto es lo que tenemos que entender. Yo les aseguro que si algo ustedes nunca se van a arrepentir, es de tomar la decisión más importante de sus vidas, y es santificarse. Eso es lo más importante, no lo duden. Y mire, cuando uno piensa en eso y piensa decidir eso, siente como si algo se fuera a morir, como si todo se fuera a acabar, porque volverme santo es como dejar todo lo que me gusta. Es como una absurda forma de ver la santidad,
cuando la santidad es lo más precioso, porque la santidad es la paz, la santidad es el gozo real del corazón, la santidad es la paz perseverante, verdadera, permanente en el corazón. La santidad es el amor de Dios. Miren ustedes lo que significa la santidad. Los demonios se queman con la santidad, porque la santidad es luz. La gente del mundo busca aparecer, porque el orgullo es muy grande. El orgullo tiende a engrandecerse más y más. La humildad es todo lo opuesto. La humildad se empequeñece hasta prácticamente desaparecerse, porque se hace verdad. Y entonces nos damos cuenta del opuesto del orgullo y la humildad. La humildad es prácticamente invisible, porque es tan hermosa, es tan amorosa, es tan humilde, es tan pequeña, es tan insignificante que parece que no estuviera ahí, pero en realidad es lo único que está presente, porque lo contrario, que es el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, la vanidad, la pretensión, que es tan grande, realmente no está ahí, porque ahí lo que está es la muerte. Ahí no hay vida, ahí no hay amor, ahí no está Dios. Entonces, el llamado más importante para nosotros que todavía estamos acá, que todavía tenemos la oportunidad de cambiar, que todavía estamos en el estado de la gracia que dura hasta el momento de la muerte, tenemos que utilizar cada instante que Dios nos da para convertirlo en un instante bueno, un instante de pensamientos buenos, de sentimientos buenos, de ideas buenas, de pasiones buenas, de deseos buenos, de intenciones buenas. Eso se puede hacer. Y entre más hagamos eso, más sentimos el cambio de nuestro corazón, más entendemos qué quiere decir santificación. Mucha gente anda buscando la divina voluntad por todos lados y a veces se leen libros inmensos de la divina voluntad. Y muy bien, no hay nada malo con estudiar las cosas sagradas y las cosas espirituales, pero lo que pasa es que si usted le pone cuidado al Evangelio, se va a dar cuenta de algo muy particular. San Pablo lo describe en una pequeña frase. Él dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo. ¿Y dónde cree usted que Dios quiere que lleguemos? Al cielo. Por lo tanto, ¿qué más quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que seamos buenos. No la busque más, no hay necesidad de buscarla más, ahí está. Vuélvase bueno y hace la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere y esa es la voluntad del Señor, no hay otra. Ahí está, es muy sencilla y es importante tener eso claro en nuestro corazón, para que tanto como si morimos hoy, como si continuamos viviendo, en nuestro corazón solo haya una cosa, y es: yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor. Ten misericordia de mis imperfecciones, mis carencias, mi vulnerabilidad, todas mis tendencias pecaminosas. Apiádate de mí y caminar con un corazón contrito, humillado y conscientes de la miseria que hay en nosotros, pero al mismo tiempo de la esperanza y el amor que Dios representa para nosotros. Porque miren, hay una imagen perfecta que San Pablo nos da de quiénes somos nosotros.
Es lo más lindo que yo he visto. Él dice, nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Esos somos nosotros. No puede haber una imagen más perfecta de quiénes somos nosotros, cristianos. Esos somos. ¿Qué hay más frágil que una vasija de barro? Es lo más frágil. ¿Y qué hay más hermoso que el tesoro que es el Espíritu Santo que está en esa vasija de barro que somos nosotros y que es el bautismo? Al mismo tiempo, la misión nuestra y lo que Dios quiere de nosotros es que esa vasija de barro permanezca limpia. Esa es la santificación, la limpieza de la vasija. Y por eso nos dio la confesión, por eso nos dio la Eucaristía, por eso nos dio la oración, por eso nos dio a la Reina de la Paz, a la Virgen María, para que esa virginidad, esa humildad, esa obediencia, esa perfecto abandono en Dios sea como un vestido que nos engalana cuando caminamos con esas verdades. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Acabamos de terminar la octava de Pascua y la Iglesia ya nos está enviando a este caminar cristiano donde cada uno de nosotros se encuentra con su misión diaria y la responsabilidad de vivir los misterios de esa resurrección del Señor, que es la alegría de tener el resucitado, que las promesas se cumplieron, que a pesar de todo el sufrimiento que pasó y que vivimos y que entendemos que sucedió y que lo repetimos no como memoria, sino como experiencia espiritual, como vivencia. Entonces hoy vivimos la victoria del resucitado. Amén.